buenas tardes, tengan todos ustedes, sean todos bienvenidos a este día virtual organizado por CUDI a través de su área de formación y capacitación de Learning Academy. En esta ocasión, el tema que vamos a tratar será sobre el endurecimiento o hardening de sistemas Linux. Pues como bien sabemos, Linux es un sistema pues mayormente utilizado para brindar servicios en Internet en las organizaciones y puede ser utilizado para desplegar servicios como servidores web, servidores de correo, servidores de ficheros o servidores de nombre de dominios, etcétera. Aunque también pues cada vez más personas lo utilizan en sus equipos personales, esto en sustitución de Windows como sistema operativo, ¿no? Pero, ¿por qué se da esa predominancia de Linux en servidores con aplicaciones para Internet? Pues principalmente se debe a algunas características ligadas precisamente a Linux, ¿no? En Linux hay comunidades abiertas en donde se comparten las distribuciones de una manera libre y sin costo, y en donde cualquier usuario podría adaptar, si tiene los conocimientos necesarios, estas distribuciones a las necesidades que requiera su organización. En estas comunidades también se da soporte a estas mismas distribuciones y por si fuera poco, existen miles o tal vez millones de foros y usuarios expertos dispuestos a compartir su conocimiento de una manera libre. Sin embargo, pues a pesar de tener estas características y estas ventajas, las distribuciones de Linux, como cualquier otro sistema operativo, pues se cuentan con riesgos asociados a su utilización, por lo que pues la seguridad es algo que también se debe tener muy en cuenta en estos sistemas de Linux. Es por ello que el proceso de endurecimiento nos va a ayudar a que el sistema sea más seguro, a mitigar los riesgos y que de alguna manera pues podamos tener estas alertas de actividades sospechosas y que estemos mejor preparados para cualquier eventualidad. Entonces, para tratar este tema, contamos en esta ocasión con un invitado con mucha experiencia, un gran amigo, por supuesto, y siempre dispuesto a colaborar con las comunidades académicas y de investigación de las redes nacionales, y del cual me voy a permitir presentarlo y leer una breve semblanza. En esta ocasión nos acompaña el maestro Ernesto Pérez. Ernesto es ingeniero en informática por CUJAE en La Habana, cuenta con un diplomado superior en redes e Internet Working y tiene un magíster en redes de comunicación. Él es usuario y administrador de sistemas Linux desde 1995. Tiene diversas certificaciones como SIH de Easy Council o Linux Plus, en fin, CISA o CSAP. Eh, Él también es especialista en el área de CSIETS, en la parte de coordinación de incidentes informáticos, la optimización y aseguramiento de redes, servidores Linux y servicios de software libre. También ha sido docente en asignaturas ligadas con el software libre. Pues bienvenido Ernesto y muchas gracias por estar con nosotros este día. Por último, antes de comenzar la sesión, pues comentarles que podrán hacer sus preguntas en el curso de la misma a través del chat de esta sesión. Y bueno, pues también al final daremos un breve tiempo para que nuestro experto pueda responderlas. Y si es posible, pues les vamos a abrir el micrófono para que puedan hacer las preguntas de manera directa. Entonces, sin más, pues cedo la palabra a Ernesto y damos inicio a la sesión. Adelante, Ernesto, por favor, y bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Gracias por permitirme participar acá con ustedes. ¿Sí se me escucha bien? ¿Se ve la pantalla? Se te escucha y se ve la pantalla bien. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Esta es una presentación muy interesante. Acabo de quitarle un slide porque ya Fernando lo habló al final, ¿no? Sobre mí. Em, Muy bonita, muy interesante. Efectivamente llevo veintitantos años, ¿qué será? Del 95 hasta hoy, 29 años
utilizando Linux. Y sí he comprendido la necesidad de, eh, en base un poquito a la experiencia que se va teniendo, ¿verdad? Que uno va viendo que las personas que utilizan Linux, quizás muchos de ustedes utilicen Linux, em, es más, estoy casi seguro que la gran mayoría usa Linux. Si tienes un Android, tienes Linux. Claro que lo usas quizás sin saberlo, ¿no? Pero quizás algunos utilizan Linux en servidores, que es a lo que nosotros nos vamos a orientar aquí en esta presentación, ¿no? Y, y, y- y lamento decirlo, pero muchas veces las personas instalan sus servidores Linux simplemente apretando lo que yo le llamo insertando el DVD y apretando next, next, next. Es decir, van siguiendo siguiente, siguiente, siguiente en los botones del instalador y se acabó. Sin mucha preocupación, por decirlo así, del- de cómo tener nuestro sistema operativo seguro, de cómo asegurar nuestro sistema Linux. Linux es definitivamente un sistema operativo muy resiliente, muy estable, bastante seguro, comparado con otros sistemas por ahí que no voy a mencionar porque yo no los uso. Yo de hecho utilizo Linux incluso en mis máquinas de escritorio. Ese otro sistema operativo que ustedes tienen en mente, no lo sé usar para nada. Sin embargo, sí noto de que Linux tiene esas ventajas de la estabilidad, de, de- de la facilidad de aprender las cosas, de facilidad de estudiar las cosas. Y eso es uno de los temas que yo les quiero motivar en este webinar de hoy. A lo que nosotros nos vamos a orientar es entonces a ver cómo endurecer nuestro sistema operativo Linux para hacerlo aún más resistente a ataques que puedan venir, sea de forma automatizada o sea de forma dirigida por parte de un tercero malintencionado hacia nuestro servidor. Esto va a ser de gran ayuda porque nos va a dar esta oportunidad a nosotros de, de tener un sistema aún más resistente a este tipo de ataques. La agenda la tenemos aquí, lo que vamos a ver hoy son 5 puntos, una introducción al hardening, qué es lo que es el hardening a la final, el endurecimiento, como le llamamos en español, em, y vamos a ver el proceso de endurecimiento de nuestro sistema, eh, cómo nosotros lo tenemos que desarrollar en diversas etapas. Es decir, tenemos que implementar seguridades, endurecer nuestro sistema durante el proceso de instalación. Tenemos que ejecutar labores post instalación, es decir, posterior a haber instalado nuestro sistema, tenemos que asegurar nuestro sistema. Tenemos que hacer nuestro sistema más resistente ante accesos remotos, lógicamente accesos remotos no autorizados, sin, sin, en cierta forma, em, prohibir o dificultarle el trabajo al administrador, al verdadero usuario del servidor que necesita llegar a él. Y también vamos a hablar de algunas herramientas de interés, específicamente una de ellas, que a mí me gusta mucho, bueno, que todas las que les voy a mencionar me gustan, pero hay una de ellas que les va a ayudar mucho en el proceso. Antes de continuar, les quiero mencionar que el proceso de hardening es un proceso bastante largo. No es así como quizás tú lo ves aquí en la agenda que tú dices, ah, ya son 4 puntitos y se acabó. No, 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 no. Cada uno de estos puntos que tú ves aquí, tú tienes que realizar una serie de acciones y esa serie de acciones no te piensas que va a ser una o dos actividades que tú vas a realizar. Tú tienes que realizar decenas a veces, cientos en algunos momentos de acciones para tú poder endurecer tu sistema. No te preocupes, no te alarmes por esto. Una de las herramientas que yo te voy a mostrar te ayuda precisamente a este proceso de hardening. Más bien aquí en el webinar no podemos esperar, si vamos a tomar 100 acciones o 10 o demás, no podemos esperar que aquí verlas todas. Aquí lo que vamos a ver es la generalidad, el por qué es necesario endurecer nuestro sistema en cada una de estas etapas. ¿Sí? Esto es lo que nosotros vamos a trabajar entonces en el webinar. Lógicamente, para nosotros llegar a, a realizar efectivamente este proceso, nosotros
tenemos que conocer cómo funciona un sistema operativo Linux. Es decir, cómo manejarme dentro del sistema operativo, cómo manejar usuarios, sistemas de archivos, de almacenamiento, em, cómo levantar un servidor web, tenemos que conocer sobre virtualización, sobre contenedores, toda una serie de procesos para poder tener digamos, un conocimiento cabal de todo lo que se puede hacer en el sistema, en nuestro sistema Linux. Y, por supuesto, una vez que sabemos hacer todo esto, entonces tenemos que conocer cómo endurecer nuestro sistema. Todas estas labores nosotros las vamos a trabajar al detalle en cada uno de los módulos de la capacitación sobre instalación y uso del sistema operativo Linux, que bueno, más tarde al finalizar la presentación, pues se les va a conversar más sobre ella, sobre esta. Ujú. Por si acaso, cualquier pregunta, como decía Fernando, cualquier pregunta, por favor, la pueden ir haciendo ahora. Em, si la pregunta está relacionada con el tema que estamos viendo en la pantalla, genial, pues en ese mismo momento absolvemos la consulta. O hay veces que hacen preguntas y esa pregunta casualmente se va a responder en el siguiente slide o más adelante. No hay problema, ustedes vayan preguntando y con sumo gusto se les ayuda respondiéndole. Esto es un tema que a mí me apasiona, ¿correcto? Este tema de endurecimiento de sistemas Linux es lo que a mí más me encanta. Algunas personas le tienen, yo no sé por qué, le tienen digamos, mala voluntad. Y es más porque no lo conocen, ¿verdad? Porque no conocen lo bonito, lo que se puede llegar a hacer esto. Tú sabes lo que es lograr tener la dicha de tener un servidor, el cual tú sabes que no te van a atacar porque tú mismo has logrado hacerlo más resistente a ataques. Como curiosidad, muchos de estos ataques que ustedes están viendo últimamente, han visto estos ataques de ransomware, ¿verdad? Esto que te cifran el servidor. Trabajé un incidente de este tipo para una de las empresas en las que yo trabajo, ¿no? Entonces, este incidente de ransomware que puede ocurrir y demás, muchos de estos incidentes se pueden evitar manejando un correcto endurecimiento de tu sistema. En el caso de lo que de que viene al tema hoy es de nuestro sistema Linux, pero de cualquier otro sistema también. Un correcto endurecimiento de nuestro sistema nos va a evitar que nosotros podamos caer en una situación de que nuestra información pueda ser robada, pueda ser sustraída sin nuestra autorización. Antes de comenzar, em, yo quería hablarles rápidamente de los tres pilares de la ciberseguridad, que seguramente muchos de ustedes ya lo han conocido. Y esto es lo que me va a dar pie a hablarles de lo que es el hardening, ¿no es cierto? La seguridad de la información, la seguridad de nuestros datos, se basa en tres pilares. Nosotros tenemos que proteger la información que tenemos almacenada en nuestros sistemas contra ataques que afecten la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad de los datos. Por favor, los que hayan recibido capacitaciones sobre la temática de seguridad, seguramente han oído esto 100 veces. No se preocupen, no les voy a hablar más de un minuto o dos de esto, ¿no? Pero ¿cuál es la idea? Los atacantes, los atacantes siempre buscan afectar uno de ellos. A propósito, muchos de los atacantes ni siquiera saben que los tres pilares de la seguridad ni demás. Pero bueno, desde el punto de vista nuestro, tenemos que saber qué es lo que se nos está afectando. Por ejemplo, cuando ocurre un ataque de ransomware, el ransomware, ¿qué es lo que hace? Cifra los datos que hay en tu equipo o en tus equipos, si son más de uno de ellos, ¿verdad? Cifra los datos, pero antes de cifrarlo, sustraen esa información, se roban esa información para pedirte, ¿cómo se llama? Un ransom, pedirte un rescate a cambio de no publicar tu información. Es decir, ellos tienen tu información y si tú quieres que tu información no sea pública, tienes que pagar un rescate. ¿Cuál de esos tres pilares está afectando al atacante? El primero está afectando o queriendo afectar la confidencialidad. Es decir, tu información puede dejar de ser confidencial si este atacante publica esa información. Eso es malo, eso es malo. Muchos países, y yo sé que en México lo tiene también, tienen leyes de protección de datos, de protección de información personal de las personas y demás, y tú te imaginas que afecten la confidencialidad, ¿verdad? Un ataque de ransomware no solo afecta la confidencialidad,
aunque se supone que a futuro es lo único que va a afectar. Pero actualmente un ataque de ransomware también afecta algo que se conoce como la integridad de los datos. ¿Cuál es la integridad de los datos? Los datos ya no están presentes en la misma forma o no están presentes en tu sistema. ¿Te imaginas un banco muy importante de tu país que alguien le ponga un ataque, le meta un ataque de ransomware y le borre todas las cuentas, los números de los valores que hay depositados dentro de los usuarios? Sería la locura. O peor aún, yo no sé si peor o mejor o lo que sea. ¿Te imaginas que el atacante baraje los números? Es decir, tú que tenías 30 pesos en la cuenta, de repente aparece con 30 millones, porque el atacante lo que hizo fue sobreescribir la información, ¿verdad? ¿Qué es lo que está afectando ahí? Está afectando la integridad de la información. La información ya no está íntegra. Si tú tenías fotos o tenías documentos, ujú, pues simplemente estos pueden estar alterados, adulterados, y tú no puedes confiar ya más en ellos. Y un último pilar, el que casi nadie le presta atención, es el de la disponibilidad. ¿Qué es lo que es la disponibilidad? Es el hecho de que la información que tú contienes en tus servidores, tú se la puedas ofrecer a los interesados, a los usuarios interesados cuando ellos lo requieran. Visto de una forma muy sencilla, cuando tú entras a una página web de tu banco, de tu universidad, de tu empresa, ¿qué es lo que tú esperas? Ver esa página web y que esa página web te ofrezca un servicio. Es decir, que esa página web esté disponible para ti. Y los atacantes afectan mucho a la disponibilidad. Nos orientamos continuamente a los dos primeros pilares, a la confidencialidad y a la integridad, que sí, es verdad que son muy importantes. Y muchas veces obviamos la disponibilidad. Entonces, esto nosotros podemos lograr que nuestros sistemas estén disponibles la mayor parte del tiempo o la totalidad del tiempo si nosotros logramos utilizar técnicas para evitar que los atacantes nos llenen el canal de datos de información espuria, de información que lo que hacen es que nuestro servidor no pueda mostrar la página web o, o que nuestro servidor, por ejemplo, nuestro servidor web, sea capaz de atender no decenas, sino cientos o miles de peticiones a la vez, de forma tal de que se brinde la información, se preste el servicio que los usuarios requieren. No sé si les ha pasado, pasa mucho en momentos críticos. Por ejemplo, si tú trabajas o estudias en una universidad, puedes notar que en ciertas épocas del año la página web no está disponible. ¿Por qué? Ya sea que los estudiantes se están matriculando o que puede ser, o que estamos en exámenes finales, por ejemplo, y todos los estudiantes entran a la vez al sitio web de la institución. O piensa lo mismo en un periódico en que brinda noticias en línea cuando ocurre algún evento gigantesco, absurdo, mágico, bárbaro. Todo el mundo entra a leer la noticia y el periódico no se puede leer. Lo mismo puede ocurrir con cualquier otra institución, bancos, eh, ¿cómo se llama? Cuando hay elecciones, los consejos electorales no pueden, quizás a veces no pueden cubrir la cantidad de personas que están llegando a ver por quién han votado, cómo va la votación, etcétera, etcétera. Esto se resuelve muchas veces con hardening. Es simplemente conocer nuestro sistema, sacarle el jugo al sistema que nosotros tenemos de forma tal de que él pueda aprovechar lo más posible el hardware de nuestra máquina. Incluso también el hardening a veces nos ayuda. El hardening es el primer proceso que nosotros tenemos que hacer cuando una página, cuando un sitio nuestro, cuando un servicio nuestro empieza a funcionar mal. Tenemos que hacer hardening, ¿ya? ¿Y por qué te lo digo? ¿Y por qué cambié un poquito de repente? Porque muchas veces la gente piensa, mi página web está funcionando mal, entonces la solución ¿cuál es? Pongo un segundo servidor. Ahora voy a tener la página web en dos servidores. Y si sigue funcionando mal, pongo un tercer servidor. Y no, que sigue funcionando mal, pongo cinco servidores. Mira el gasto que te está trayendo, cuando realmente tú podrías aplicar sencillas técnicas para lograr que tu servidor web, tu servidor de correo, tu servidor de archivos, el que sea, pueda funcionar bien, muchas veces en un mismo solo servidor. Y era lo que estaba diciendo hace un rato, ¿no? Es la primera técnica que uno aplica cuando tú tienes problemas de desempeño en un sitio. Fíjate que aquí estoy trabajando el tema de la disponibilidad. ¿Mm?
y no tiene que ver muchas veces con la seguridad, es simplemente que nuestro sitio pues está siendo muy accedido y pues simplemente podría dejar de servir. Bien, ¿qué es lo que es el hardening? El hardening es el proceso de nosotros hacer que el sistema operativo sea más seguro ante ataques que puedan afectar a la triada CIA, es decir, a la confidencialidad, la integridad y o la disponibilidad, minimizando muchas veces su superficie de ataque. Bien, entonces, eso es lo que es endurecer un sistema operativo. Mira qué curioso. Entonces, muchas personas, y tú mismo lo puedes pensar en tu empresa, si es que trabajas en una empresa, en tu empresa, tú aplicas hardening a los servidores. Tú trabajas con el sistema operativo para hacerlo más seguro ante ataques que afecten la disponibilidad, por ejemplo. ¿Ah? ¿Qué pasa si en vez de llegarte 20 peticiones por minuto, te llegan 200 peticiones por segundo? ¿Será capaz tu servidor de resistir esos accesos? Que no es un ataque a propósito, no tiene por qué ser un ataque, ya te digo, es que simplemente se volvió popular tu empresa. Y eso pasa, ¿sí? Los 15 minutos de fama y ahí mismo tu servidor no responde. Es capaz de hacer eso, ¿verdad? Entonces, también pues lo tenemos para la parte de seguridad, el hardening, que es por lo que muchas personas se interesan en el tema de hardening. NIST, esta agencia que maneja estándares en Estados Unidos, indica por su parte algo muy similar. Indica que el hardening es un proceso que lo que busca es eliminar cualquier eh, brecha, cualquier forma de atacar, parcheando vulnerabilidades y apagando servicios que no sean esenciales. Está bien. Esa es una forma de vista, desde el punto de vista de la seguridad. Fíjate cómo ellos no lo ven tanto como la disponibilidad del hecho de que vayan a acceder miles o millones de personas a tu sitio web, ¿verdad? Simplemente es la forma de eliminar vías de ataques a través del parcheo de vulnerabilidades y apagar servicios no esenciales. Está bien, lo acepto, es válido. Al igual que todo en nuestro mundo de seguridad, a propósito, el hardening es una labor continua. ¿Mm? Porque lamentablemente muchas personas piensan que asegurar un sistema significa simplemente poner, ¿qué se te ocurre? Un antivirus. Ya, con eso está asegurado. No, 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 no. Es una labor continua. Es decir, yo hago y lo vuelvo a revisar y luego de una semana o de un mes o de 3 meses, vuelvo a revisar y vuelvo a endurecer aún más mi sistema de nuevas técnicas que yo aprendí, vuelvo a aplicarle esas nuevas técnicas. Tiene que ser una labor continua porque lo que sí nosotros tenemos que estar claros es que los atacantes no se quedan atrás y ellos están continuamente inventando nuevas formas de lograr ingresar a nuestro sistema. En este taller, entonces, nosotros lo que vamos a hacer es ver algunos aspectos interesantes del hardening y cómo se aplican algunas técnicas para ayudar a comprender cómo realizar estas labores. Perfecto. ¿Alguna documentación? Yo me imagino esta presentación que la van a poner disponible luego, ¿verdad? En la página web. Pero, perdón, se me pasó. Aquí está. ¿Alguna documentación al respecto que me gustaría que tuvieran en cuenta? Hay bastante información sobre esto. A mí me gusta mucho el, no lo van a creer, pero me gusta mucho el segundo punto, el que dice guía para asegurar la configuración de Red Hat Enterprise Linux 5. Yo sé que Red Hat Enterprise Linux 5 ya no se usa hace muchos años. Sin embargo, no es eso lo importante, sino todas esas técnicas o sugerencias que ofrecen los autores de esta agencia norteamericana, la NSA, que es bastante conocida, respecto a cómo endurecer este tipo de servidor. Lógicamente, hoy estamos ya en Red Hat Linux 9, han pasado varios años, pero siguen siendo totalmente válidas estas sugerencias. Y bueno, tenemos algunas herramientas, perdón, algunos documentos más, así como otras guías y metodologías de cómo podemos realizar este proceso. Cada autor tiene su librito y yo lo que les digo es que realmente es un proceso bastante interesante. Ujú. Que parte desde el momento previo a la instalación de nuestro sistema y es qué distribución de Linux escoger. Porque Linux, como nosotros sabemos, no es un sistema operativo que tiene, ¿qué será? Una sola cara y una sola forma de comportarse. Como les dije hace un rato, tienes Android, estás usando Linux, porque Android se basa en un kernel de Linux.
Ujú. Pero los que conocen Linux seguramente tendrán opiniones sobre las distribuciones. ¿Qué es una distribución? Una distribución no es más que un conjunto de paquetes que reúne el autor de esa distribución y que se instalan en tu sistema. Y él te propone configurarlos de una determinada forma, él te propone instalarlos de una determinada forma, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas distribuciones en el mercado. Yo sugiero, yo no voy a hablar prácticamente, no voy a hablar de nombres, excepto la que yo voy a proponer, pero yo sugiero que nosotros nos guiemos por dos puntos fundamentales respecto a la distribución de Linux a escoger. Lo primero es, ¿se acuerdan lo que decía la NSA hace un momento en el slide anterior? Que decía que hardening es el proceso de evitar vías de ataque a través de parchar y actualizar en nuestro sistema, ¿verdad? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es, tenemos que buscar una distribución de Linux, un tipo de Linux que nos ofrezca el mayor tiempo de soporte referente a lo que son parches y actualizaciones al sistema. ¿Ya? Si yo uso una distribución, porque las hay, yo uso una distribución de Linux que me brinda 18 meses de soporte de actualizaciones, si lo quieres ver así ya, si me brinda 18 meses de actualizaciones, tú podrás decir es una maravilla, porque en 18 meses yo reinstalo la máquina 100 veces, ¿verdad? O 10 veces o lo que sea. No, en Linux una de las curiosidades que hay es que una vez que tú instales la máquina, lo más probable es que ese servidor esté funcionando por años, por muchos, muchos, muchos años. Te voy a ser honesto, a nivel de cabeza te da pena, ya no hay soporte y tú todavía quisieras seguirlo utilizando, ¿ya? Entonces tenemos que buscar, ¿cómo se llama? Con el mayor tiempo de actualización. Hay distribuciones que te ofrecen, por ejemplo, 10 años de actualización. Gabriel, tenía una consulta. Habilitamos su micrófono para que Sí, pueda, sí, Voy a de hacer la Gabriela consulta por el Aguilar. chat, como desee, sí. si puedes por favor abrir tu micrófono, Gabriel. Gracias, buenas tardes a todas y todos. Ernesto, ante todo, gracias por la sesión. ¿Podrías contextualizar, por favor, para la audiencia cuál es la importancia de contar con un contrato o con un soporte al menos para este tipo de actividades, la actualización y los parches? Digo, hablamos a lo mejor de software libre, pero si es libre, ¿por qué tendríamos que estar considerando esto como una práctica cotidiana? Por favor. Oye, pero espérate, que no me deja la duda. Re- sí, ok, te voy a plantear mi respuesta y me dices si era lo que estabas esperando o no, ¿ya? Si es software libre, ¿por qué tenemos esto? Recuerda que el hecho de que sea libre, no te lo digo a ti, sino a los demás, ¿no es cierto? Recuerden que el hecho de que sea libre no significa de que no haya actualizaciones y mejoras. Por ejemplo, el servicio de SSH, el SSHD es software libre, muy famoso, y no sé si han visto que hace 2 meses para acá ha tenido dos fallas de seguridad eh, horrendas, horrorosas, ¿ya? Ahora, tú podrías no actualizarlo, es tu derecho, ¿verdad? Es tu opción. Sin embargo, si no lo actualizas, te puedes ver sometido a un ataque por esa vía. Me imagino que tu pregunta puede ir por otro lugar. Voy a tratar de dar tres respuestas a esto, ¿no? La segunda respuesta que puedo dar a esto es, pero si yo puedo, ¿por qué yo necesito tanto tiempo de soporte? Si es software libre, ¿por qué yo necesito de una empresa que me dé soporte? Es cierto que no lo necesitas. ¿Ya? Desde un punto de vista, cuidado, no me malinterpreten, desde un punto de vista, tú mismo, como es software libre, tú puedes coger la última versión del, por ejemplo, del paquete de SSH, del OpenSSH, tú lo puedes tomar la última versión y puedes instalarle la última versión, ¿sí? Entonces la gente dice, ves, yo no necesito de una empresa que me dé soporte. Y es cierto, y es totalmente cierto. Sin embargo, ahora pensémoslo no desde el punto de vista nuestro que tenemos un servidor o una máquina. Por ejemplo, trabajo para una organización que maneja más de 7.000 servidores. Existe una falla en el OpenSSH. ¿Tú te imaginas lo que es bajar el OpenSSH y compilarlo e instalarlo y probarlo? Primero, antes que instalarlo. Es decir, compilarlo, probarlo e instalarlo en 7.000 servidores con una falla que está corriendo el tiempo hoy. Es decir, no puede ser eso de esperemos a que en septiembre ya esté todo listo. No, septiembre no. Hoy tiene que estar instalado. Entonces, muchas veces el mundo de software libre eh, no significa que sea gratis, ¿sí? Lo que significa al ser libre, ok, es libre,
a los efectos de que yo puedo estudiar el código, modificarlo, distribuirlo, hacer todo lo que yo quiera con las famosas 4 libertades que hay, pero muchas veces yo necesito una organización que me ofrezca soporte. Para este caso, ¿cómo voy a actualizar 7000 servidores con el OpenSSH? Y ahora súmale a que mañana sale una falla en el, ¿qué se te puede ocurrir? El otro día en cuál salió, pues no me acuerdo, pero digamos que sale una falla en el PHP y que sale una falla y que tú tienes no una versión de PHP, sino 3 versiones diferentes de PHP en 7000 servidores. Entonces, necesitamos la colaboración entre todos. Y tercera cosa, tercera respuesta que te voy a dar, Gabriel, a tu pregunta, porque realmente podría alinearse esta parte también. Cuando yo hablo de soporte aquí, no estoy hablando de soporte pagado. Cuando digo soporte, quizá es más bien que yo pueda obtener parches y actualizaciones, ¿correcto? Cuando le damos tiempo de soporte con parches, es que yo tenga durante un periodo determinado la posibilidad de obtener parches y actualizaciones. A eso es a lo que yo me estoy refiriendo, ¿ya? Efectivamente, yo particularmente, lógicamente, no le pago a una empresa porque me dé soporte a mis servidores. Ahora, después de casi 30 años usando Linux, yo mismo yo soy más bien la parte contraria, es decir, yo trabajo para darle soporte a otras instituciones o empresas, ¿no? Pero hay personas que sí pueden requerir soporte. Y aquí viene una cuarta respuesta también. Muchas organizaciones, sobre todo del mundo financiero, requieren protegerse ante, ante los entes reguladores. Porque si hay un problema, por ejemplo, si hay un problema en un banco o una institución financiera cualquiera, de existir un problema, una de las primeras preguntas que le van a hacer es, ¿y por qué usted no, por ejemplo, por qué usted no actualizó el servidor web Apache? ¿O por qué usted no actualizó la base de datos MySQL? Ah, yo no sabía, no tenía tiempo. ¿Cómo tú te proteges de eso? Tú transfieres en cierta forma el riesgo, tú contratas un soporte, ¿verdad? Ya, ahora sí, contratado. Estamos hablando aquí ahora sí de contratar. Tú contratas un soporte y esta institución financiera tiene la seguridad de que si tiene un problema, pueden llamar a su proveedor, el que sea, ujú, y obtener soporte y obtener actualizaciones. O si hay un problema, ellos pueden defenderse diciendo, pero esta es la versión, la mejor versión que tenía nuestro proveedor, la mejor versión que nos ofreció. Por falta de actualizaciones no fue. El ataque ocurrió por algún tipo de problema, o un zero day o por cualquier otro tipo de cosas. Ujú. Em, a propósito de esto, y gracias por la pregunta, ¿qué distribución escoger? Nosotros también tenemos que orientarnos a distribuciones que sean usadas en tu región o país. Ujú. Es decir, tú tienes que mirar siempre qué distribuciones de Linux se utilizan en tu región o en tu país. Sí, hay un Linux en China que se llama Red Star Linux, Linux de la estrella roja. Será genial, pero ¿cuántas personas, si yo tengo un problema, cuántas personas en México me podrán dar soporte sobre Red Star Linux? Lo más probable es que no muchos. Lo más probable es que ninguno, casi ninguno. Ujú. Sin embargo, si yo tuviera, ¿qué se te ocurre? Una distribución SUSE o Red Hat o Debian o Ubuntu, estoy seguro de que en tu misma ciudad, ya no estoy hablando de país ni de región, en tu misma ciudad vas a encontrar a personas que te pueden ayudar a dar soporte. Y aquí viene el tema del soporte, ¿verdad? El soporte no es solamente contra una empresa, sino la posibilidad de yo poder acudir a personas en mi medio, en el alrededor mío, que me puedan ofrecer un soporte. Esos son los dos puntos que a mí me gusta hacer mucho énfasis. ¿Por qué? Porque a veces nos topamos con personas que tienen problemas y te salen, yo no voy a mencionar nombres, pero te salen con, yo uso tal distribución. Señor de mi alma, pero ¿de dónde usted sacó eso? Yo no sé qué es lo que usted está usando, la verdad, yo nunca lo he usado, correcto. Y el soporte que yo le puedo dar, si acaso, le va a costar más. Porque, a ver, a la final Linux es Linux, es decir, el servidor web HTTPD de Apache. Él es el mismo con cualquier distribución. Lo que yo me voy a demorar más, es decir, si yo tengo que corregir un problema como te dije hace un rato, en un Red Star Linux, ujú, lo más probable es que a mí que yo me demore mucho más que si yo tuviera que corregir un problema en un Ubuntu, por ejemplo, ¿ya? Porque yo lo conozco, yo lo sé cómo se maneja eso. Bien, entonces, esos son los dos puntos a la hora de fíjate cómo estamos empezando a endurecer nuestro sistema sin aún haberlo instalado. ¿Qué es lo que me estoy garantizando? Me estoy garantizando personas que me puedan ayudar, personas o empresas que me puedan ayudar en el medio, y me estoy garantizando que el sistema que yo instale hoy
dentro de muchos años yo todavía lo pueda seguir utilizando. Yo todavía lo pueda seguir utilizando. Una variante, una empresa que ha sido líder en el periodo de en el tiempo de soporte, ha sido desde hace muchos años Red Hat. Ellos brindan una distribución que se llama Red Hat Enterprise Linux, es muy conocida realmente, y ellos te brindan al día de hoy, te brindan 10 años de soporte al sistema que tú instalas. No son los únicos, no son los únicos, ya voy a mencionar un par más ya, pero bueno, eh, mira qué cosa más graciosa. Esto significa que tú puedes instalar Linux cuando sale, digamos que sale la versión 10, Red Hat va por la versión 9, digamos que dentro de un año sale la versión 10, yo puedo instalar la versión 10 en el año 2025, cuando salga ya, digamos que sea el 25, y yo voy a tener 10 años de soporte. Es decir, yo voy a tener hasta el año 2035 actualizaciones de paquetes, parches de seguridad a nuestro sistema. Y a propósito, si quiero también puedo pagarle a Red Hat por tener soporte. 10 años, 10 años. A ver, entre tú y yo, en 10 años estoy jubilándome, oficial, a no ser que cambie la ley, ¿correcto? Fíjate eso, es decir, ya la última distribución mía va a ser Red Hat 10, si lo quieres ver así, ¿no? Y como curiosidad, Red Hat le está siguiendo los pasos a otras distribuciones. Por ejemplo, Ubuntu también te brinda la posibilidad de 10 años de soporte. Es decir, tú puedes instalar Ubuntu y durante 10 años tener soporte de él. En ambos casos, Ubuntu y Red Hat, si quieres esos periodos extendidos de soporte, hay que pagar por un plan. Hay que pagar por un plan. No tengo en la mente el número ahora, pero yo no vengo a hablar aquí de valores, sino más bien de estas posibilidades que yo tengo. Y como curiosidad, para el caso de Red Hat, también existe la opción de lo que se llama un soporte extendido. Te ofrecen aún 3 años más de soporte encima de los 10 años que ellos ofrecen por defecto. ¿Ya? Lo que lógicamente ya este soporte es muy limitado, la cantidad de paquetes que ellos le dan soporte. Ya no son todos los 5 o 6 mil paquetes que vienen en Red Hat, sino un grupo muy limitadito de ellos, típicamente el servidor web, servidor de correos y temas así. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Ahora miremos para atrás, miremos al revés. ¿Sí? Si tú estás usando una distribución X, la que sea, la primera pregunta que tú te tienes que hacer es, tengo 10 años ¿yo puedo durante los siguientes 10 años actualizar los paquetes de mi distribución? ¿Sí o no? Si no lo puedes hacer, ve pensando, ¿sí? Porque, porque esto es parte también del servicio que se le brinda, la estabilidad que se le brinda a los clientes de que nuestro sistema pueda estar funcionando durante 10 años sin tener que cambiar el sistema operativo. Ahora, sí, Red Hat tiene una pequeña curiosidad y es que cobra por el servicio. Y desde hace muchos años han salido una serie de clones de Red Hat. No sé si ustedes lo conocen, pero hay un clon que hubo un clon que fue muy famoso que se llamaba CentOS. CentOS fue muy famoso. Red Hat lo compra hace unos años y Red Hat lo está usando en estos momentos exclusivamente para testbed, para pruebas de los paquetes que van a publicar. Sin embargo, hay otros clones que se pueden usar. Rocky Linux, Alma Linux y el Linux irrompible de Oracle. Oracle Unbreakable Linux se llama. ¿Esto qué significa que es un clon? Que es una copia bit a bit idéntica a lo que publica Red Hat. Solo que no le llames a Red Hat cuando tengas un problema, porque no es un producto de Red Hat. No le pidas soporte a Red Hat. ¿Qué es lo que vas a poder acceder? Vas a poder acceder a, lógicamente, actualizaciones de paquetes, parches de seguridad, porque ellos los toman de Red Hat, los compilan y los publican. Yo soy muy fanático de los dos primeros, los uso indistintamente, Rocky y Alma Linux. Y bueno, hasta hace unos años usaba CentOS, ya lo quité de la lista, por eso se me pasó, porque pensé que estaba al final. Hasta hace unos años usaba CentOS, pero CentOS en el mes de mayo de este año ya dejó de tener soporte. Y fíjate, si ya no tiene soporte, no deberías estarlo usando. Como curiosidad, si alguien tiene CentOS instalado en sus servidores y lo sigue usando todavía, les comento que los autores de Alma Linux, este segundo de la lista, ellos brindan un plan de soporte extendido para CentOS. Es decir, si tú quisieras tener soporte todavía por 3 años más, ellos brindan un plan de soporte extendido para CentOS. Eso es respecto al proceso preinstalación. Ahora, durante el proceso de instalación, ¿cómo aseguramos
nuestra instalación. La instalación de nuestro sistema tiene que ser mínima. ¿Qué significa que sea mínima? Mínima lo que significa es que no le voy a instalar nada que no vaya a ser necesitado para mi servidor. Digamos que es un servidor web, va a ser un servidor web, entonces yo no le voy a instalar nada de la parte de correo electrónico, nada de la parte de compartir archivos, yo no le voy a instalar nada del ambiente gráfico, solamente voy a hacer la instalación con los paquetes necesarios para instalar. La mayoría de las distribuciones en la actualidad te brindan el proceso de hacer lo que se llama una instalación mínima, es decir, tú instalas la base del sistema y entonces basándote en la base, vaya caramba, qué pena, en base a esto empiezas a instalar los poquitos paquetes que tú necesitas encima de ellos. ¿Por qué? Recuerda que mientras menos servicios estén corriendo dentro de tu servidor, menos posibilidad hay de que lo ataquen. Yo siempre aquí pongo el ejemplo, pues, muy rápidamente, de Shrek. Shrek cuando llega con Fiona a visitar a los reyes, a los padres de ella, ¿no? ¿Se acuerdan que él se asoma y el pájaro choca y se cae? ¿Te acuerdas de todo eso? A mí lo que me impresiona mucho es el castillo de los reyes, que está lleno de ventanas. Cada ventana para mí es como un servicio que está funcionando. Por cada ventana esa puede entrar un ladrón. ¿Tú te imaginas ese rey, esos reyes, cómo tienen que pagar guardias para cuidar todas esas ventanas, ¿no? Mientras menos ventanas tú tienes en tu castillo, en tu servidor, mientras menos espacios para ingresar tú tienes, menos es la probabilidad, disminuye la superficie de ataque, menos es la probabilidad de que un atacante entre. Eso es lo que es una instalación mínima, lo básico nada más. Lógicamente, tenemos que tener una contraseña segura. No puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me apena haber descubierto tu clave, pero no puede ser esa clave. Ujú. Tiene que ser una contraseña segura. Yo no voy a explayarme aquí en hablar de los tipos de contraseñas y demás. Y mejor aún, deberíamos deshabilitar el usuario root. Es decir, deberíamos deshabilitar que hayan intentos de entrar a nuestro sistema utilizando de usuario root. Eso lo deshabilitamos. Nosotros vamos a hablar dentro de un rato, dentro de un momento de eso. Debemos tener la zona horaria correcta. ¿Por qué una zona horaria correcta? Porque a mí me enferma a veces que entro a un servidor, y no solo a propósito de la zona horaria, la hora correcta. No sé si les ha pasado, pero atacan un servidor y te piden entonces que entres. Entonces te dicen, es que está en la zona horaria de Groenlandia. Y además tiene 1 hora y 17 minutos con 14 segundos adelantado de la zona horaria de Groenlandia. Entonces tú tienes que buscar, pero es que me reportaron eso a las 4 horas y 30 minutos de la hora de México. Pero la hora de Groenlandia son 3 horas más adelante, así que serían las 7 con 30 minutos, pero como tiene 1 hora y 17 minutos con 14 segundos, entonces, no sé si me entiendes, cuando yo tengo que buscar los logs en el histórico de nuestro sistema, si yo tengo la hora mal, me va a dar mucho trabajo encontrar un problema. Y si yo no puedo encontrar un problema, me va a dar mucho trabajo el solucionar ese problema también. Fíjate, esos pequeños detallitos van dentro del endurecimiento de Linux. Y lógicamente tenemos que tener nuestro disco particionado de forma adecuada. Ya vamos a hablar de eso en el próximo slide. ¿Ya? También, si es posible, si estamos hablando sobre todo de máquinas de escritorio, la partición donde guardas tus datos deben estar cifrados. Debe estar cifrada. Por ejemplo, yo la partición home de mi máquina de escritorio, yo en mi máquina de escritorio uso Fedora 40 en este momento, y yo tengo cifrado la partición home. ¿Por qué? Porque la máquina de escritorio tú la cierras, te la llevas un día, alguien, pues un amigo de lo ajeno, te sustrae tu equipo y tú vas a llorar por varias cosas. Vas a llorar porque perdiste el hardware, pero también vas a llorar de preocupación porque ahí están tus documentos, ¿sí? Tus documentos confidenciales con planes estratégicos de la empresa o tus fotos que no deberían haber estado en ese lugar y ahí están y sabes de qué foto estoy hablando. Eso está ahí, ¿sí me entiendes? Y como no está cifrado, el ladrón se va a dar gusto de chantajearte también, ¿sí? Eso es parte del proceso de chantaje, es decir, encontré estas fotos tuyas en una posición incómoda y me das dinero o las publico. Entonces, a propósito, yo no tengo esas fotos ahí. Pero bueno, de todas formas, uno siempre tiene que cifrar las particiones donde van tus datos. Obligado, obligado, cifra la partición donde va home. Pues es que tú nunca sabes. Ahí puede, mira, hoy mismo el caso que les dije que atendí un tema de ransomware. Este cliente lo que más le preocupaba era que tenía un archivito con toda la lista de usuarios y claves para acceder a su sistema de contable, ¿ya? En la nube.
Imagínate, el atacante tiene eso, ¿verdad? Entonces, pero veamos ahora en el proceso del robo, ¿verdad? Te sustraen físicamente el equipo. Sí, pierdes el equipo, pero también estás perdiendo los datos. Sin embargo, si estuviera cifrada la partición, pues no se perderían esos datos. Usualmente, a la hora de particionar nuestro sistema Linux, muchas personas escogen esas tres opciones, únicamente esas tres opciones, esas tres particiones, ¿no es cierto? La partición raíz, root, la primera que ves en la lista, la partición boot y la partición swap. Escoges esas tres particiones y nada más. Por ejemplo, eso, aunque el sistema funciona, no es lo apropiado. No es lo apropiado. ¿Por qué? Porque definitivamente no puedes aplicar técnicas de endurecimiento a tus particiones. Por ejemplo, digamos que yo quisiera evitar que se ejecuten archivos en la partición, que se ejecuten archivos en mi sistema. La única partición útil aquí que tenemos es la raíz, porque esta partición boot es el kernel del sistema y la swap, que es para el espacio de intercambio de la memoria, disco y demás. Entonces, si yo quisiera que no se ejecuten archivos, yo no puedo ponerle prohibición de no ejecución, ya vamos a ver eso dentro de un momento, a la partición raíz, porque en esa partición sí hay necesidad de ejecutar archivos. Los comandos ls, reboot, shutdown, userat, todos los comandos yo los tengo ahí. Yo necesito tener adecuada, correctamente particionado nuestro sistema. ¿Ya? Vamos a ver. Vamos a ver. Estas son las particiones que usualmente se proponen realizar cuando uno instala Linux. ¿Por qué? Te voy a decir una cosa. Si la partición, por ejemplo, veamos el caso anterior. Si yo todos los datos los tengo en root, si la partición raíz se llena, el sistema deja de funcionar apropiadamente. Yo le llamo a eso se windowsea. El sistema se windowsea, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que evitar que la partición raíz se llene. ¿Y cómo yo puedo evitar que la partición raíz se llene? Yo separo los directorios donde se acostumbra a guardar datos, por ejemplo, var y home. Son dos directorios donde se acostumbran a guardar datos en Linux. Yo los separo en sus propias particiones, de forma tal, y les pongo espacio, el espacio que yo quiera. Solo imagínate, yo tengo un disco muy grande, yo le podría dar a var un espacio de 1 tera, a home un espacio de 1 tera y a root un espacio de 1 tera. Es decir, yo separo en particiones nuestro disco, de forma tal de que si un usuario, por ejemplo, ¿dónde guardan los usuarios sus documentos en Linux? En Home. Si un usuario empieza a escribir muchos archivos, de forma maliciosa o de una forma sin tener conocimiento, simplemente empezó a bajar archivos que tenía ¿qué se te ocurre? En Dropbox, lo que sea, ¿ya? Entonces, empieza a descargar archivos, a guardar archivos. Si yo solamente tuviera una partición, así este esquema de partición, todo caería aquí dentro de root, se me llena la partición root y el sistema deja de funcionar. Sin embargo, la propuesta que está hecha aquí, el usuario va a llenar solo la partición home. Esa partición home se llena, pero no se llena la partición raíz. Esa es una de las ventajas. Correcto. Nosotros también podemos, este caso es muy poco común, pero bueno, podemos revisar rápidamente si hay una partición dañada o si existe una partición dañada. Por ejemplo, si tú sabes que al escribir un archivo hacia el directorio home de un usuario, el sistema deja de responder, eso significa que la partición que contiene a home de alguna forma está dañada, tiene algún problema. Y ya me puedo orientar a sustituir la partición home, ¿correcto? Ponerla en otro disco y seguir funcionando. Yo sé que no es lo normal, te dije que es muy poco usual, porque particularmente yo, si tengo un disco con un pedazo de disco dañado, yo más bien sustituyo todo el disco, ¿no? Pero existe esta variante. Y también a la hora de revisar una partición, disminuyo el tamaño el tamaño de la partición que voy a revisar y por tanto es más rápido. Si tú tuvieras solo una partición, digamos, un disco de 4 teras y tuvieras solo una partición en root de 4 teras, hasta que no se revise todos esos 4 teras, el sistema no va a arrancar. Sin embargo, si tú lo tienes dividido en particiones, quizá yo esté revisando solo home y digamos que home tiene 1 tera de tamaño. Es mucho más rápido revisar home de 1 tera que no tener que revisar continuamente todo un disco donde van a caber todas las particiones, ¿no? Y por último, lo más importante es que le podemos aplicar permisos al sistema de archivos. Y a eso es a lo que yo quiero ir
dentro de un momento. Al tema de las labores post-instalación, ¿qué vamos a hacer nosotros en las labores post-instalación? Bien, ya instalamos nuestro sistema, escogimos las particiones apropiadas, bien, ¿y qué vamos a hacer? Una vez que esté instalado nuestro sistema, vamos a realizar labores de hardening post-instalación. Son tres fundamentalmente. Lo primero, tenemos que tener nuestro sistema actualizado. Si nosotros tenemos nuestro sistema actualizado, tenga usted la tranquilidad de que muy difícil que un atacante logre ingresar. Lo tengo parchado, lo tengo actualizado. Y aquí tenemos que mirar para atrás. ¿Te acuerdas lo que te dije? Por eso yo busco periodos largos de soporte en cuanto a que me provean parches y actualizaciones para tener mi sistema actualizado durante años y funcionando, ¿verdad? Si yo no hice una instalación mínima, me van a quedar servicios innecesarios levantados que yo debo hacer, apagar servicios innecesarios. Yo apago servicios que no sean necesarios. Y cuando digo apago, no solo significa apagar, sino muchas veces también desinstalar. Si ese servicio yo no lo estoy usando, yo primero lo apago y pasado unos días, si nadie se quejó, si no pasa nada, lo elimino, lo desinstalo. Bien, eso me ahorra espacio en disco, más no solo me ahorra espacio en disco, sino que recuerda el castillo de los suegros de Shrek, ¿sí? Disminuyo la superficie de ataque, disminuyo los espacios por donde puede intentar entrar un atacante, porque si el servicio no está funcionando, el atacante no lo va a aprovechar. Y una última labor post-instalación que recién les mencioné hace un momento, son lo que se llaman opciones o restricciones que yo le puedo poner a nuestro sistema operativo. Aquí nosotros vamos a manejar, nosotros tenemos la opción de manejar un grupo de opciones a nuestro sistema operativo. Les voy a hablar de abajo hacia arriba mejor, ¿ya? Veamos la última, no exec. ¿Qué significa no exec? Estas opciones se aplican al sistema, a la partición. Es decir, yo tengo una partición y yo aplico esa opción a una partición. Por ejemplo, si yo a una partición le aplico la opción de no exec, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Que no se pueden ejecutar archivos en ella. Digamos, por ejemplo, que yo tengo la partición home. ¿Se acuerdan que yo lo dividí las particiones en home? Yo tengo una partición para home. Yo le puedo aplicar esa opción de que no se ejecuten archivos en home. ¿Qué pasa? Si un usuario, los usuarios recuerda que son los que guardan datos en home. Si un usuario de forma inconsciente, porque fue convencido, lo que sea, descarga un archivo malicioso hacia sus documentos que están en home, cuando intenta ejecutar ese archivo malicioso no va a poder. ¿Por qué? Porque yo le tengo prohibido ejecutar archivos en home. Bien, eso es una medida muy práctica, muy buena, que ojalá que otros sistemas operativos lo tuvieran, ¿sí? Y simplemente lo que hago es evitar que un archivo malicioso se pueda ejecutar por parte de un usuario. Linux tiene un muy buen sistema de permisos, que impide que posibles virus se propaguen y afecten a los sistemas operativos Linux. Bien, la de abajo hacia arriba, la segunda, no SUID. SU significa super user, ¿ya? SUID lo que significa es que le estoy prohibiendo a mi partición, en mi partición, por ejemplo, en la misma partición home, donde el usuario está, yo le puedo prohibir que ejecute programas que se conviertan en superusuario. Un programa, si tiene la opción S, la opción de SU, de convertirse en superusuario, es de mucho cuidado, porque si lo logran descargar hacia nuestro sistema y lo ejecutan, ese programa podría solicitar convertirse en root, en superusuario, y realizar un ataque muy perjudicial contra nuestro sistema. Yo podría prohibir las opciones de SUID, por ejemplo, en home, ¿sí? No def es la misma idea. Def en Linux son los dispositivos. Piensa en la impresora, todo lo que es dispositivos de una máquina, la impresora, ¿qué más se me ocurre? La tarjeta de red, el disco duro, el teclado, todo eso son dispositivos, ¿ya? El monitor y todo lo demás. Un atacante podría escribir directamente a la red o escribir directamente, vamos a hablar con más propiedad, escribir directamente hacia el monitor, por ejemplo, o leer información de los dispositivos que nosotros tengamos en la máquina, si él se crea un archivo especial que sea de tipo def, de tipo device, de tipo dispositivo. Yo podría prohibir eso a los usuarios de mi sistema, ¿sí? Todas esas prohibiciones lo que hacen es evitar, fíjate,
evitar que un atacante, no evita que un atacante entra, pero evitar que un atacante, una vez que entró a nuestro sistema, pueda intentar seguir haciendo más daño. La seguridad es como los ogros, decía Shrek. Bueno, Shrek decía que los ogros son como las cebollas, que tienen capas. La seguridad es por capas. Y esta capa que te estoy diciendo es, por ejemplo, fíjate que hace un rato hablamos de actualizar, de poner una clave de root fuerte. Y ahora yo estoy asumiendo que el atacante, a pesar de que actualizamos, a pesar de que pusimos una clave fuerte, ingresó a nuestro sistema. Y yo aquí estoy poniendo específicamente opciones para evitar que el atacante ejecute acciones maliciosas contra nuestro sistema. Y por último, no a time. No a time es una propiedad que lo que evita que se guarde la hora en que se leyó un archivo. Oye esto, cuando yo leo un archivo, Linux, por el estándar que usa, guarda la hora en que ese archivo se leyó. No sé si ustedes saben que las escrituras son mucho más lentas que las lecturas. Entonces imagínate, si tú estás leyendo un archivo 1.000.000 de veces, si tú estás leyendo un archivo 1.000.000 de veces, en 1.000.000 de veces se escribirá la hora en que se leyó. Yo por leer, que es rápido, obligo al sistema a escribir, que es lento. Entonces, muchas veces se le puede poner la opción no a time o una opción hermanita de ella que se llama no dir a time, la dir de directorio, de folder, ¿ya? No dir a time, que evita que se escriba continuamente la hora en que se accedió a un archivo. Algunas personas dirán, pero eso va a evitar que saber a la hora que un atacante se robó un archivo. Es verdad, es una opción que tú puedes o no poner por un tema de desempeño, de performance, se sugiere utilizar muchas veces. Ya estamos acabando. Aquí tienen una, ¿cómo se llama? Tabla en la cual yo indico, sugiero dónde se puede poner cada una de estas acciones, de estas opciones a nuestro sistema. Mira, me interesa mucho no exec, ¿ya? Por ejemplo, yo le puedo poner el bit, la opción de no ejecutar, a la partición de boot, a la partición de TMP, a la partición de home y a la partición de var. En boot está el kernel del sistema. El kernel del sistema, una vez que él arranca, tú no tienes que hacer nada con él, ni nadie tiene que estar ejecutando nada ahí. En TMP se guardan archivos temporales. Los atacantes lo usan TMP para guardar archivos y ejecutarlos desde TMP. Nosotros en los cursos en los cursos que estamos dando de Linux, eh, siempre hacemos énfasis en esto y lo mostramos. Como un atacante puede llegar, poner un archivo en TMP y ejecutarlo. Porque en TMP puede escribir todo el mundo. Sin embargo, si yo le pongo la opción de no exec, un atacante llega, pone un ejecutable y no lo va a poder ejecutar. Pone un archivo y no lo va a poder ejecutar. Porque yo le tengo prohibido, obligadamente prohibido, ejecutar. Lo mismo con home, que ya lo hablamos, y var. En var usualmente se guarda todo lo que es la parte de los logs, correos electrónicos, las tablas de una base de datos. Ahí nada se tiene que ejecutar. Leer sí, ejecutar no. Entonces, estas opciones, fíjate, como me permiten endurecer fuertemente nuestro sistema ante una penetración a nuestro sistema. Es decir, ya, alguien entró a nuestro sistema, sin embargo, yo puedo protegerme de esto. Esto es referente a las labores de endurecimiento post instalación. Por último, quiero hacer énfasis en el hardening de accesos remotos. Como les había hablado, ¿por qué evitar entrar como root? Yo decía hace un rato, tenemos que prohibir que se ingrese como root, porque todo atacante, si ve que tú tienes un sistema Linux, ya tiene la mitad de la ecuación resuelta. Es decir, si es un sistema Linux, yo voy a intentar entrar como el usuario root, porque todo sistema Linux tiene usuario root. ¿No es cierto? Y solamente le toca descubrir la clave. Nosotros tenemos que siempre prohibir el acceso como root. De ser posible, tenemos que utilizar autenticación mediante clave pública y privada. Mediante clave pública y privada, usar autenticación para ni siquiera usar contraseñas para ingresar a nuestro sistema. Y esto se logra con esta opción en el servicio SSH que se llama Permit Root Login, Prohibit Password. Es decir, prohíbo usar password, solo entro mediante autenticación de clave pública y privada. De esta forma yo evito que un atacante ingrese como root a mi sistema. Sin embargo, yo, como válido, como verdadero usuario del sistema, pues simplemente yo puedo ingresar a él, ¿verdad? Y sin problema porque yo tengo mi clave pública y privada. Una lista, esta es ya la última, de herramientas de interés. La mayoría de las herramientas para endurecer nuestro sistema son en software libre, son libres. Telnet me permite verificar si hay puertos abiertos.
De la misma forma, Netstat, que es una herramienta que nos permite también verificar si en nuestro propio equipo tenemos algún puerto abierto o si ya se cerró. Nmap, no sé si lo conocen, es una herramienta que te permite escanear la red y determinar qué equipos están activos y qué puertos están abiertos. Y la joya de la corona, se la sugiero, se llama OpenSCAP, anótenla, ¿ya? OpenSCAP, tú puedes ejecutar OpenSCAP contra un servidor, él va a ingresar, te va a encontrar los problemas que hay por arreglar en tu sistema. Y era lo que yo te decía en la primera parte de la presentación. No solo te va a encontrar los problemas que hay, sino que además de eso, te va a sugerir acciones de remediación para que tú lo arregles. Como yo te decía, y atención, OpenSCAP no te va a mostrar 2 o 3 problemas a arreglar. Honestamente, te va a mostrar 170, 200. Y bueno, ya tú puedes utilizarlo, tú tienes los problemas, tienes las propuestas de cómo remediarlos y simplemente lo que te toca es trabajar para remediar estos problemas. Eso es todo por mí. Yo creo que, como les dije, me iba a demorar media hora y fue media hora nada más, ¿no es cierto, Martita? ¿Mm? Muy bien, Ernesto, muchísimas gracias. Creo que es algo pues muy importante esto que nos has comentado, esta exposición que nos has hecho, pues de alguna manera nos ha quedado mucho más claro el por qué debemos endurecer nuestros sistemas Linux y pues cómo esto nos puede evitar seguramente muchos dolores de cabeza y preocupaciones, ¿no? Eh, como bien nos has comentado, Linux cuenta con diferentes opciones de implementación inicial y que preferentemente pues no deberemos realizar una instalación con las configuraciones predefinidas, ¿no? Exactamente. Y en caso de que así lo hayamos hecho, pues inmediatamente tomar Acciones de acciones, remediación. sí, tomar Ujú. remediación y aplicar el endurecimiento a nuestro sistema, ¿no? A través de estas técnicas que nos has enseñado y que seguramente, pues hay mucho más, ¿no? Mucho más cosas que hacer para endurecerlo, pero como bien lo comentas, pues es algo que no se lleva, pues realmente tan poco tiempo, pero que es muy necesario que lo hagamos, ¿no? Entonces, Exactamente. eh, no sé Quería, si... quería hacer Adelante. 10 segundos que no se va a convertir en 10 minutos. Ustedes pueden ver que aquí lo que hicimos fue consolidar una serie de sugerencias que se pueden tomar. Ahora, ¿cómo aplicar estas sugerencias, verdad? ¿Cómo aplicar todas estas sugerencias nosotros? A lo largo de estos módulos de capacitación de Linux, ustedes van a ir viendo cómo se va haciendo énfasis en cada uno de estos, mucho, mucho más al detalle, incluso con pruebas que se pueden realizar, ¿no? Con pruebas para demostrarte lo útil que es esto. Eso de mi lado. Creo que había alguien que había levantado la mano. Sí, sí, por aquí Ajá. tenemos a nuestro buen amigo Marco Antonio. Adelante, Marco, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, Ernesto, yo tengo una duda. En el caso de que existiera un ataque a un servidor y obviamente se les tenga la necesidad de hacer un análisis forense, entre más endurecido esté el sistema, me parece que más complicado va a ser para el analista poder realizar ciertas acciones. En el caso específico de los Linux, a mi muy particular experiencia, he tenido problemas con al momento de hacer un barrido de RAM, un análisis de la memoria RAM, porque tengo entendido que el kernel bloquea ciertos módulos. Entonces, entre un sistema más esté endurecido, ¿qué tipo de herramientas podrían ayudar para un análisis forense cuando está precisamente configurado de la manera que propone? Sí, yo te entiendo, pero te lo puedo plantear. Herramientas, en resumen, puedes seguir usando las mismas. Lo que te va a dar un poquito más de dolor de cabeza, por ejemplo, la memoria, si vas a hacer un volcado de memoria, la memoria la tienes randomizada, son técnicas que usan de randomización de memoria, de no execution, un chorro de cosas, ¿ya? Pero l- tenemos que acostumbrarnos a vivir con eso. Y quiero, no sé cómo decírtelo, quiero evadir un poco la pregunta que tú me haces porque a la final todos los Linux ya hoy lo tienen, así esté endurecido o no, tienen todas esas técnicas ya incluidas. Sin embargo, yo pienso que sí, por un lado te puede complicar como tú acabas de expresarlo respecto a estos temas, ¿verdad? Sin embargo, piensa que si un sistema está endurecido, muchas cosas se te facilitan. ¿Por qué? Porque posiblemente no tengas ni siquiera que hacer un análisis forense.
Porque si está endurecido, posiblemente no logren ingresar a él. ¿Sí me entiendes? Pero más que todo, y adicional a esto, recuerda que al tener un sistema mínimo, hay un conjunto de herramientas que el atacante no puede utilizar. Por tanto, tú, como, como investigador forense, no vas a tener que preocuparte por infinitas herramientas que un atacante puede utilizar, sino por un número muy limitado. Lo que te quiero es dar un poquito la paz o la tranquilidad de que, no sé, se me ocurre, si no tengo el servicio de correo electrónico activado o el Samba, no tengo que estar mirando a posibles vectores de ataque a través de estos servicios, ¿verdad? Porque no están, ¿ya? Entonces, eso es, sí, por un lado se te puede dificultar, pero por otro, usualmente se te facilita mucho. Créeme que cuando yo he tenido que auditar un sistema endurecido, en serio, 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 endurecido, es mucho más cómodo. Incluso hasta muchas veces, fíjate que hay hasta un tema personal, hasta con el administrador que endureció ese sistema se puede conversar. Y cuando te digo se puede conversar es que se puede hablar, es una persona racional, que sabe por qué hizo las cosas, ¿sí me comprendes? Es decir, que realmente tú puedes llegar, puedes incluso hasta obtener ayuda de él en caso de cualquier duda, cualquier puntualización de ese. Eso respecto a esta pregunta, ¿no? Gracias, Ernesto. Y bueno, ya Saúl Hernández nos preguntaba dónde puede documentar sobre el endurecimiento del servicio web Apache. Ya le respondiste que a través de OpenSCAP o también con las guías de OWASP. Y una, Eh, y, sí, y una adelante. cosita más, Fernando, me acordé ahora respecto a Saúl. Saúl, si es posible, a mí me ha demostrado mucho mejor desempeño el Nginx. ¿Sí? En vez de Apache, que uses Nginx, y créeme que va a mejorar muchísimo el desempeño de tu aplicación. Y eso es una técnica de endurecimiento, porque recuerda que el endurecimiento no es solo seguridad, sino el hecho de la disponibilidad, es decir, que nuestro sistema resista a múltiples accesos, ¿verdad? Te lo sugiero. Perfecto. Nos han preguntado si esta se va a quedar grabada la sesión para consultarla posterior. Ya por ahí también con Martita contestó que sí. Ujú. Y bueno, pues finalmente pues también nos preguntan cómo van a poder participar en los próximos módulos donde se ha comentado que se van a profundizar en estos temas. Y para eso pues me gustaría mucho cederle la palabra a Imelda. Imelda, que nos explique aquí, que nos dé la buena noticia de Learning Academy. Y si quieres, pues adelante, Imelda, te cedo la palabra. Muchas gracias, Fernando, te agradezco. Y muchas gracias, Ernesto, por esta charla tan interesante que ha despertado, pues, inquietud entre los participantes. Voy a compartirles mi pantalla para contarles de que tenemos un curso programado. En este curso, uno de los instructores es Ernesto, a quien tenemos este día aquí con nosotros. El curso es de administración de Linux. Vamos a empezar con el primer módulo ahora, que es el nivel 1. Y pues en este curso, como bien lo mencionaba ahorita Ernesto, van a aprender ustedes cómo instalar correctamente un servidor de Linux. El curso tiene una duración de 40 horas, es de manera, podríamos decir que mixta, tiene sesiones presenciales y tienes trabajo en la modalidad virtual. Tiene un costo al público en general de 4,250 pesos, pero para los asociados y los afiliados a CUI estamos manejando descuentos. El costo para lo que es los asociados académicos está en 3,390 pesos y para los afiliados académicos en 3,555 pesos. Entonces ustedes pueden inscribirse a través de realizar su transferencia o su depósito y enviar su comprobante al correo de Learning Academic, que ahorita les proporciono ahí en el chat. Y iniciamos el día 20 de agosto. Las sesiones van a ser los martes y los jueves en un horario de 6 de la tarde a 8 de la noche. Y pues ahí podrán ustedes interactuar no solamente con Ernesto, sino también con nuestro otro instructor, Paul Bernat,
¿sí? Que también es un experto en este tema. La fecha límite para inscribirse en este curso es el día 13 de agosto, porque iniciamos el día 20. Ustedes tienen la información, puse el enlace ahí en el chat, lo vuelvo a poner si gustan para el enlace y el correo. Y bueno, tengo también una buena noticia para ustedes. Para grupos interesados tenemos disponibles becas, ¿sí? Si hay alguna institución, alguna empresa que quisiera mandar a varias personas al curso, ¿verdad? Que quisiera que participaran en este módulo varios de su personal. En la inscripción de 5 personas estamos otorgando 3 becas para que participen 3 personas más, es decir, pagan 5 personas y pueden participar 8 personas. Si dicen, no somos un grupo tan grande, somos un grupo más reducido, somos una institución más pequeña, en el caso de la inscripción de 2 personas, otorgamos media beca para un tercer participante. Entonces, pues los invito a que participen en este interesantísimo curso. Como ya vieron, fue ¿cómo se dice? Una pequeña muestra de lo que van a poder ver, experimentar, van a poder hacer ejercicios y llevar a la práctica todo lo que Ernesto nos ha compartido en esta tarde. Entonces los invito a que participen. Voy a dejar en el chat el enlace para que puedan entrar a esta página. Aquí está toda la descripción del curso, los beneficios que ustedes obtienen, ¿verdad? Aquí está la semblanza de nuestros instructores, el temario que va a abarcar este módulo, ¿sí? Los requisitos e incluso está aquí la forma de cómo realizar el pago. Entonces les dejo en el chat lo que está el enlace para esta página y mi correo, cualquier duda que tengan al respecto, quedo a sus órdenes. Muchas gracias por su atención y por su participación en este día virtual. Muchas gracias, Imelda. Y pues sí, o sea, los invitamos. Creo que es un curso que vale mucho la pena. Y bueno, pues muchos de ustedes ya conocen a Ernesto, conocen a Paul Bernal, y creo que pues realmente son personas que tienen mucho conocimiento, mucha experiencia. Entonces, pues los invitamos a participar en este curso. Pues sin más, queremos ahora agradecer nuevamente a Ernesto por su disponibilidad y amabilidad para acompañarnos y compartir su conocimiento en este día virtual. También, pues, agradecerles a todos ustedes por acompañarnos en esta sesión. Esperamos que la información que Ernesto les compartió, pues, haya sido de valor para ustedes. Y bueno, pues les esperamos ya en nuestro próximo día virtual. Ya les estaremos compartiendo la información de la siguiente sesión, pues por nuestros medios tradicionales de difusión. Entonces, sin más, pues les deseamos... no, adelante, Martita, perdóname antes de No se despedir. me vayan, por favor. Si pueden habilitar A ver, sus cámaras, su video para tomar la fotografía de grupo, peinarse, ponerse guapos. Ya estoy peinado con el poco pelo que queda, así que esto fue una conferencia teórica. En los cursos tienen una componente práctica, cada estudiante tiene sus máquinas para probar cada cosa que se hace. Y una cosa que nos distingue es que nos gusta enseñar sin dejar nada, ¿cómo se llama? Oculto o cerrado, ¿verdad? Correcto. Bueno, pues entonces, Sí. a la de 3. 1, 2, 3. Listo. Muchísimas gracias. Y pues esperamos verlos prontamente en estos cursos. Y como lo comentaba Fer, también compartiremos para invitarlos a nuestro siguiente día virtual. Muchísimas gracias. Hasta Muchas luego, gracias. gracias y que Hasta luego. todos tengan una excelente tarde.